Pues muy buenas a todas y todos. Hoy tenemos una pedazo de entrevista que ya yo sé que vosotras y vosotros tenéis ganas. Yo también tenía muchas ganas porque hoy vamos a contar en el canal con el profesor Ángel Uranga, que es uno de los científicos en el campo de la física teórica más reconocido y de mayor prestigio de nuestro país. A la prueba me remito, solo hay que ver su currículum y sus publicaciones. Y encima ahora es una estrella de YouTube. Así que vamos a darle la bienvenida a Ángel y vamos a empezar a hablar con él sobre distintos temas de la física teórica. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. Gracias por la Pues, invitación. no, hombre, por favor, un placer. Permíteme que voy a poner brevemente una pequeña presentación para situarte, para que todo el mundo, aunque yo creo que aquí todo el mundo te conoce porque este canal es pequeñito y son muy aficionados a la divulgación, sobre todo de la física. Ángel, tú eres miembro del IFT, que has tenido el placer de dirigirlo. Supongo que el placer y los contratiempos que conllevan ese cargo, ¿no? Exacto. Es un centro de excelencia, Severo Ochoa, es decir, que es pues, uno de los centros de referencia en física teórica de España, junto a otros centros, pero este es uno de los mejores y de los más duros, diría yo. Y bueno, Ángel es conocido por muchas cosas, pero supongo que todo el mundo sabrá que es un investigador excelente y que tiene multitud de artículos. Estos son dos de los 108 o 110 que tienes, que son los más recientes, pero vamos, podéis entrar en Archive y ver cuál es la producción científica de Ángel, que es muy buena. Tiene este librito bueno, librazo diría yo, que es una referencia. Si alguien quiere introducirse en el mundo de las supercuerdas y de las cuerdas y ver cómo se puede llegar a tener fenomenología de teoría de partículas, este es un buen punto. Además, hace un resumen maravilloso de la teoría de cuerdas y es un libro que está escrito junto al profesor Luis Ibáñez, que es otra referencia en la física teórica española. Pero, sin duda alguna, yo creo que Ángel, en algún momento de tu vida te deberías haber sentido como Estopa, porque de Estopa todos teníamos el casete ese que circuló, porque yo creo que hay una gran proporción de físicos en este país que nos acercamos por primera vez a la teoría de cuerdas con estas notas que rulaban en un contrabando maravilloso. Tenéis que conseguir esto. Y yo, por ejemplo, el primer contacto que tuve con teoría de cuerdas fue a través de estas notas del curso de doctorado que impartías, ¿verdad? Sí, sí. Y Todavía están online, me parece. O sea que están están en un online. servidor antiquísimo que ya no puedo acceder ni corregir nada, pero creo que están todavía Pues yo, linkeadas. vamos, me las acabo de descargar otra vez y están operativas. Sí, sí. Pero bueno, tampoco son tan... La última vez que creo que es del 2006 o cosas así, ¿no? La última revisión que hiciste. Sí, es posible, es posible. Sí, a nivel de contenido, no, en lo que está allí, digamos, no hay nada que actualizar. Lo que pasa es que Ya. tiene bastantes erratas, entonces me da a veces Bueno, con un poco de vergüencilla que estén por ahí, pero bueno, supongo que si uno sigue y va haciendo los cálculos, se da cuenta y las corrige la mayoría fácilmente. Así que bueno. el fragor de la batalla, ¿no? Que uno quiere escribir mucho, muy rápido. Sí, las iba impartiendo en tiempo real, iba dando el curso y a la vez iba haciendo las notas para los alumnos la primera vez que lo di. Y bueno, me alegro que sean tan útiles y que tengan esta utilidad. Sí, son Hombre, gratis, entonces las puedes cargar cualquiera y realmente la idea es que fueran muy accesibles y que se pues pudiera la verdad, aprender con saber mecánica cuántica, por ejemplo, que fuera algo que alguien pudiera leer y hacer las cuentas y entrar en el tema, ¿no? sí, pues la verdad es que, ya te digo, en Valencia, que es donde yo estudié y me doctoré, esto era... Cuando llegabas a física teórica y querías enterrarte de esto, te decían, toma, los apuntes de Uranga y sé feliz. Porque claro, si empezabas con el Polchinski, pues se te quitaban las ganas de vivir. Claro, claro. La idea era hacer algo complementario. El Polchinski está muy bien, pero como libro de referencia, cuando ya sabes todo, pues puedes ir a buscar algo concreto. Es muy Del duro Viten para ya no hablamos, como ¿no? punto de entrada al campo. Del otro, del Viten, no... El Greensward Witten, o sea, es maravilloso, pero también le pasa lo mismo. Le pasa ahora que está un poco anticuado, pero tiene capítulos que son maravillosos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compactificación está explicado tan bien que cuando vino Polchinski varias décadas más tarde dijo, no voy a contar, pero está mejor contado en el Greensward Witten, o sea que no lo voy a mejorar, ¿no? Casi De mejor, alguna manera casi lo mejor argumenta. os vais al otro, ¿no? Exacto, sí, sí.
Bueno, pues evidentemente yo creo que todo el mundo ahora mismo te conoce como ya hemos comentado, porque ahora mismo lo estás partiendo en Internet, eres un influencer de la divulgación científica. El canal del IFT en general es buenísimo, claro, la calidad se nota, la producción también es muy buena y sobre todo los temas que tocáis, pues que son actuales, son novedosos y tú estás, vamos, estoy viendo que tienes del orden de 100.000 para arriba siempre en visualizaciones. Depende ¿Cómo te del ha tema, venido, pero sí van bien, sí, sí. cómo te ha venido esto de YouTube? Nos cayó encima, o sea que era un mundo que no conocíamos para nada, pero cuando entramos en contacto con Crespo de Quantum Fracture nos dijo, mira, tenéis ahí un canal en el que ponéis charlas de divulgación y hay mucha gente que las ve y le podéis sacar más partido. Entonces, hacer vídeos contando cosas que se os ocurran o cosas que investiguéis. Y seguimos la idea y nos ha ido muy bien y es un tema que engancha, o sea que intentamos mantener el ritmo y mantener el listón, que no siempre es fácil, pero tenemos un público exigente, igual que en este canal también, pero tiene su punto, es divertido. Entonces nos resulta un poco extraterrestre porque nosotros nos dedicamos a investigar y todo esto de comunicar de esta manera así tan diferente, siempre nos resulta llamativo que funcione, pero bueno, dado que funciona, no lo tocamos y mantenemos la actividad y sí, algo gusta. Y Bueno, lo yo, bueno es que participa mucha gente. O sea, que estos son 2 vídeos que he hecho yo, pero la idea es que salga cuanta más gente del IFT, mejor. Así se ve pues cómo somos, cómo hablamos cada uno y en todas las cosas en las que investigamos, etcétera, ¿no? Y eso es divertido también. Hay mucha gente que se anima y sobre todo los estudiantes de doctorado dicen, no, yo veía los vídeos cuando estaba ahí empezando en esto y yo ahora quiero participar y quiero ser parte de esta aventura, ¿no? Eso está muy bueno. claro, eso es bonito. Pero bueno, vamos a entrar en harina, vamos a hablar de la teoría de cuerdas. Entonces, yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde estamos en teoría de cuerdas ahora, según tu punto de vista? Bien, claro, la teoría de cuerdas tiene una historia muy larga, o sea que originalmente empezó en los años 70, empezó con una teoría que intentaba describir la interacción fuerte, o sea, la interacción entre los quarks para formar protones y neutrones. Luego se vio que realmente funcionaba mucho mejor y era más apropiada para describir una teoría de gravedad cuántica porque siempre contiene un modo que se comporta como el gravitón, sería la partícula cuántica que media las interacciones gravitacionales, igual que el fotón media las interacciones electromagnéticas. Y a partir de ahí, que esto más o menos fue a finales de los 70, principios de los 80, empezó a evolucionar muy rápidamente y ha llegado a un punto en el que se va estabilizando. Es decir, hubo décadas de desarrollos muy profundos, más o menos hasta el 2000. Es decir, a mediados de los 80 hubo la llamada primera revolución de supercuerdas, que es cuando se vio que cumplía una serie de condiciones de consistencia a nivel cuántico, que se llaman cancelación de anomalías, que fueron los artículos seminales de Green y Schwarz. Y a mediados de los 90 llegó la revolución de que la teoría de cuerdas contenía objetos más complicados que las propias cuerdas, que son objetos unidimensionales extensos. Se vio que contenía las branas, que son objetos con más dimensiones extensas. La teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones, entonces hay mucho espacio para objetos con muchas dimensiones más extensas, ¿no? Luego podemos hablar más sobre las dimensiones, etc. Y a finales de los 90 llegó la dualidad ADS-CFT entre teorías de cuerdas formuladas en espacio-tiempos de un tipo especial que se llaman anti de Sitter, que tienen una constante cosmológica negativa, y su equivalencia con teorías de campos cuánticas, en particular con cierta cantidad de supersimetría, etcétera. Es todo como un contexto muy preciso en el que se ve que hay una relación muy profunda entre teoría cuántica de campos pura y teoría de cuerdas a nivel no perturbativo, como teorías de gravedad cuántica. Y más o menos a partir de los 2000 se ha continuado evolucionando, pero dentro de este marco. Es decir, se aprende más sobre estas dualidades ADS-CFT, dualidades holográficas, etcétera, pero más o menos el marco se mantiene y no ha habido grandes revoluciones, ¿no? De todas maneras, sigue siendo la más firme candidata a describir una teoría de gravedad cuántica. Lo que pasa es que esto es una complejidad enorme. Entonces, se sigue intentando atacar problemas profundos en los contextos más sencillos posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con un agujero negro? Cuando lo formas, se evapora emitiendo radiación de Hawking. ¿Qué pasa con la información que había dentro del agujero negro? Es decir, si lo formas juntando protones o juntando elefantes y estrellas,
cuando eso se evapora, ¿dónde está la información de cómo se ha formado ese agujero negro y cuál ha sido su evolución? Pues esas preguntas profundas siguen estando ahí. Se entiende mejor, se va haciendo progreso, pero no es un problema totalmente resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, se va evolucionando en esa dirección de entender la gravedad a un nivel más profundo y al final está llevando a sospechar cuál es la estructura final del espacio-tiempo. Al final sería cuál es la esencia de la gravedad cuántica. Eso en una dirección. En otra dirección, en la que se intenta avanzar es en intentar conectar teoría de cuerdas con la física de partículas tal como la conocemos, es decir, con todo el resto de interacciones y todo el resto de partículas que no son la gravedad. Y ahí se sigue avanzando, pero también, digamos, de una manera más sosegada, no con grandes revoluciones, sino progresando poco a poco. Ahí, durante muchos años, se esperaba que LHC descubriera supersimetría y que eso fuera como una especie de pista fundamental que nos indicara cómo avanzar hacia teoría de cuerdas. LHC, de momento, ha descubierto el bosón de Higgs, genial, estupendo, y no ha descubierto nada más. Y, en particular, no ha descubierto nada de compañeros supersimétricos de las partículas conocidas. Con lo cual, esa avenida que durante décadas se había vendido como la dirección en la que ir para avanzar en cómo conectar teoría de cuerdas con el mundo real, ha quedado un poco truncada. Todavía podría ser válida si se descubre supersimetría dentro de 2 meses, genial, y seguiremos aprovechando todo lo que se había avanzado estas décadas. Pero podemos seguir en esta situación estancada en la que no se descubren nuevas partículas quizás y hay que buscar otras maneras en las que avanzar en cómo conectar teoría de cuerdas con la física de partículas tal como la conocemos. Porque podríamos decir que ahora mismo que el modelo estándar funciona tan bien que es un problema, ¿no? Exacto, sí, sí. Desde el punto de vista de entender la naturaleza es maravilloso y es fantástico porque la entendemos muy bien, pero la entendemos tan bien que se vuelve un poco aburrido porque todo lo que descubrimos, todos los experimentos que se hacen, te dan resultados conocidos. Entonces, eso a nosotros lo que nos interesa es que haya cosas que no entendemos para que nos pique la curiosidad y podamos seguir aprendiendo más cosas y a un nivel más fundamental, porque está claro que hay cosas a nivel teórico que no entendemos, por ejemplo, la materia oscura o la energía oscura, y nos gustaría que la física de partículas nos diera pistas sobre cómo avanzar en esos problemas, ¿no? Pero de momento no está ocurriendo. Todo cuadra perfectamente con el modelo estándar en cualquier experimento que se haya testado en las últimas Claro. décadas. Pero lo cual sugiere la pregunta de por qué esto funciona tan bien, ¿no? Porque en muchísimos modelos ya habrían, bueno, en supersimetría se pensaba que iba a estar ahí en el orden del 10 Exacto, TeV, sí. 14 TeV, ¿no? Sí, En, sí, sí. en las O sea, energías del LHC. se pensaba que el LHC, en cuanto se encendiera, iba a descubrir rápidamente las partículas supersimétricas, porque además había unas, los gluinos, que se iban a producir enseguida, si estaban ahí. Entonces, Claro. como no se han descubierto, uno dice, bueno, igual es que son un poco más masivos, igual es que son un poco más masivos. Entonces, la masa va aumentando tanto que el modelo se vuelve menos elegante. O sea que lo bonito de supersimetría era que las partículas estas deberían estar a la vuelta de la esquina porque explicarían por qué la escala electrodébil, es decir, las masas de los bosones Z y W y la masa de Higgs, están donde están. Entonces, más o menos cerca deberían estar las partículas supersimétricas si supersimetría está relacionada con cómo se explica las masas de los bosones Z y W, por ejemplo. Como no ha ocurrido así, uno dice, bueno, quizás supersimetría, si su escala es tan alta, a lo mejor existe, pero ya no tiene que ver con la utilidad que le queríamos dar, que era que explicara la escala electrodébil, ¿no? Las masas de los ZW y del Higgs. Así que Sí, pierde un poco parte de su belleza, en el sentido de que era una explicación muy bonita para cierto problema que no entendemos, ¿no? Básicamente porque claro. la masa del Higgs es tan diferente de cualquier otra escala en la física, ¿no? Por ejemplo, la escala de Planck o la escala en la que la gravedad se vuelve, tiene una interacción importante, digamos, ¿no? Relevante, que sería relevante en física de partículas también. ¿Y qué pasa, en qué situación queda la teoría de cuerdas si por lo que sea se encuentra, porque ya se sabe que el espacio donde se puede encontrar supersimetría cada vez es más reducido, además las teorías son cada vez más complicadas? ¿Cómo queda teoría de cuerdas? ¿Depende crucialmente, como se suele decir, de la idea de supersimetría? Sí, no, Claro. depende. Eso es un poco la idea de que supersimetría es una especie como de consecuencia natural de teoría de cuerdas, realmente siempre ha sido un poco exagerada, ¿de acuerdo? Hay una especie como de conexión que se hacía como muy automáticamente eh, y que no es realmente correcta. O sea, hay muchas teorías de supercuerdas que no son supersimétricas en el espacio-tiempo, no tienen supersimetría. Y los bosones y los fermiones tienen contenidos diferentes y ya está. Lo que pasa es que son teorías de cuerdas que son más difíciles de entender, son más difíciles de describir en qué espacios deberías compactificarlas, etcétera. Entonces,
la vida se vuelve más complicada. Entonces, la Claro. solución más sencilla era que supersimetría estuviera ahí. Y uno dice, "Buah, es que esto es tan elegante y tan maravilloso que tiene que ser correcto", ¿no? Es una especie como esta fe ciega en que la belleza guiará el mundo, ¿no? Y bueno, puede ser verdad que la belleza guía el mundo, pero a lo mejor no es el concepto de belleza que uno tiene desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Quizás no haya supersimetría, haya una teoría de cuerdas no supersimétrica, que hay muchas, compactificar un espacio adecuado, etcétera, que reproduzca el mundo real y sea alguna teoría bella en algún sentido que todavía no somos capaces de apreciar. Y a lo mejor cuando se entienda dices, ¡ay, sí, qué belleza! Esto teníamos que haberlo intuido desde el principio. Quizás sí, somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Nuestro intelecto es limitado y nuestra noción de qué es bello o qué no es bello, pues al final está muy condicionada sobre con respecto a nuestros gustos en un momento dado, ¿no? Claro, pero bueno, la idea de la supersimetría lo que pasa es que es tan natural y tan bella que parece una obscenidad que el universo no lo haya aprovechado, ¿no? Porque es como una consecuencia natural. Tú empiezas con las simetrías de Lorentz y tal y acabas en supersimetría de una manera casi directa, digamos, ¿no? Cuando te metes en teoría Claro, cuántica de campos. esa es otra. La teoría de cuerdas sí que es más sencilla cuando la formulas con supersimetría. Cuando quitas supersimetría aparecen cosas complicadas como por ejemplo taquiones, ¿no? Es decir, partículas escalares que tienen una masa cuadrada negativa. Es decir, es como si tuviera una masa imaginaria y lo que denotan es que tienes inestabilidades en tu vacío. O sea, que tú formulas tu teoría, piensas que está todo ok, pero nada que calculas una corrección cuántica, ¿no? La energía de Casimir o la corrección, primera corrección cuántica a la constante cosmológica, ves que tu espacio-tiempo se empieza a descomponer, básicamente, ¿no? Entonces, no sabes qué hacer porque hay una inestabilidad. Lo que tendrías que hacer es decir, bueno, ¿a dónde me lleva esa inestabilidad? Y cuando mi espacio-tiempo se empieza a descomponer de esta manera, ¿dónde termino? Entonces, eso no se sabe hacer. Por eso cualquier teoría supersimétrica, en cuanto contiene estos taquiones, se vuelve muy complicada porque tu punto de partida ya está está enfermo, vamos a decirlo así, y tienes que ir rodando a un punto de partida más sano, pero no sabes cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, si partes de esa base y dices, vale, supersimetría es sencillo, es elegante, es una simetría maravillosa, como dices, se extiende la simetría de Poincaré. Si la teoría de cuerdas es supersimétrica, todavía podría ser cierto que la supersimetría existe en el mundo real, simplemente que está rota, porque bueno, el mundo tal como lo observamos no es supersimétrico, pero está rota a una escala más alta que no es la que es accesible a LHC. Entonces, podría ocurrir que el mundo a bajas energías, a la escala del Higgs, etcétera, no es supersimétrico, el LHC no descubre partículas supersimétricas porque no están ahí, pero a una escala mucho más alta aparece la escala de ruptura de supersimetría y a energías más altas verías el mundo como supersimétrico, ¿de acuerdo? Esto podría ser perfectamente válido. Entonces, tendrías toda la belleza de supersimetría, lo único que fallaría es que la supersimetría no sería la explicación de por qué la masa del Higgs es la que es y es tan diferente de la escala de Planck. Que eso era un poco el prejuicio que ha habido durante décadas, que tenían que estar como conectadas, pues porque era lo más sencillo, pero a lo mejor el mundo es más complicado de lo que sospechamos, ¿no? Entonces, supersimetría podría ser todavía correcta a altas energías y la teoría de cuerdas supersimétrica, tal como siempre se ha vendido, vamos a decir así, podría ser una idea correcta, simplemente que no está ahí para la explicación para la que esperábamos que sirviera. Claro, claro, es que hay que pensar, ¿no? Lo que a mí hay una cosa que me gusta decir cuando me preguntan sobre esto y es que hemos aprendido de gravedad cuántica durante los últimos 100 años y hemos aprendido que es un problema difícil. Todos los intentos Bastante son, complicado, sí, son claro. complicados. Esencialmente, hay que darse cuenta que la relatividad general, que es la teoría que describe la gravedad clásica hoy en día, compatible con la relatividad, etc., y la física cuántica nacieron más o menos en la misma época, primer cuarto, primera mitad del siglo XX. Entonces era natural intentar mezclarlas. La teoría cuántica era tan exitosa que todas las interacciones se iban cuadrando, clac, clac, clac. Con eso Bueno, dices, pues la gravedad también, ¿no? Y se ha resistido ferozmente eh, y se sigue de hecho, resistiendo. de hecho, Entonces, históricamente fue casi al principio, ¿no? Una vez que se tuvo el formalismo cuántico, dijeron, vamos a por la gravedad porque debe ser la más exacto, fácil. exacto, sí, sí. Entonces, muchas veces llevan tiempo, quiero decir. Por ejemplo, entender las interacciones fuertes dentro del marco cuántico no es algo que ocurre inmediatamente. O sea, el electromagnetismo es el primero que se entendió, ningún problema. La electrodinámica cuántica, Feynman, Tomonaga, Schwinger, todo. Está todo claro. Las interacciones débiles requirió un poquito más de trabajo porque había que pasar de las interacciones, el modelo de Fermi, digamos, de interacción de 4 fermiones,
a entender que de forma subyacente estaban los bosones Z y W. Lo que pasa es que son masivos y se descomponen instantáneamente. Pero llevó cierto tiempo. Las interacciones fuertes también llevaron cierto tiempo, porque nosotros las vemos de primera mano a nivel de interacciones entre protones y neutrones formando núcleos, pero realmente opera a nivel más subyacente entre los quarks. Entonces, llevó cierto tiempo ir como pelando esa especie de capas de cebolla hasta encontrar la estructura fundamental que te permite entenderlas y formularlas bien, digamos, dentro del formalismo cuántico. La gravedad todavía estamos pelando la capa de cebolla, o sea, vamos entendiendo cosas, pero la situación sigue muy confusa. Se va avanzando, quiero decir, no es que estemos como, yo qué sé, como estaba Einstein intentando formular la teoría de campo unificado o lo que sea, ¿no? Estamos mucho mejor, hemos aprendido muchas cosas. El desarrollo principal ha sido la dualidad holográfica. O sea, la idea que se sospechaba de los años 70-80 sobre la entropía de los agujeros negros, o sea, que ya Hawking y Bekenstein entendieron que los agujeros negros funcionan como sistemas termodinámicos y que su entropía, es decir, lo que mide su número de grados de libertad, es el área del horizonte. Entonces, de alguna manera, eso te dice que toda la información de lo que hay dentro del agujero negro y todo lo que pasa ahí dentro, a lo que no podemos acceder porque cualquiera que entra luego no puede escapar para contar lo que ha visto, realmente esa información está codificada en la superficie del horizonte. ¿De acuerdo? Y esta es la idea del principio holográfico, que un sistema con gravedad fuerte o lo que sea, en un espacio de 3 dimensiones, toda su información, todo lo que ocurre, se puede codificar en una superficie de una dimensión menos, que sería el área 2-dimensional del horizonte. Y eso se generaliza y ahora es lo que se conoce o se ha formulado más precisamente en el contexto de las dualidades holográficas o ADS-CFT. ADS-CFT es decir que un sistema de gravedad cuántica en un espacio-tiempo de Anti-de Sitter, que es un espacio-tiempo con mucha simetría y que tiene constante cosmológica negativa, o sea que es como nuestro universo pero al revés, es decir, tiene constante cosmológica o energía oscura en lugar de positiva negativa. Ese espacio-tiempo lo puedes formular en términos de una teoría sin gravedad que formulada en su frontera. ¿De acuerdo? Sería como en el infinito de Anti-de Sitter, que tiene una estructura de espacio-tiempo de Minkowski. Eso es bellísimo. Y ahí tienes una teoría no gravitacional, es decir, una teoría cuántica de campos, algo bien entendido, pero es totalmente equivalente a toda la gravedad cuántica en el interior, en ese espacio-tiempo de Anti-de Sitter. Entonces, todos los procesos locos que pueden ocurrir en ese sistema gravitacional, por ejemplo, que formes agujeros negros y luego se evaporen, etcétera, estarían formulados en términos de procesos en un sistema que no tiene gravedad. Y eso es algo flipante, porque estás diciendo que gravedad cuántica en ese contexto concreto de espacios de Anti-de Sitter se puede describir, es totalmente equivalente a una teoría que no tiene gravedad. Es encontrar una descripción como un cambio de variables en el que todo se vuelve un sistema no gravitatorio, que es algo que en principio entendemos, porque es como un sistema cuántico puro y duro, no hay gravedad cuántica, etcétera. Sí hay gravedad cuántica, pero en estas variables diferentes, ¿no? Entonces, todas estas preguntas de cosas que no entendemos, como qué pasó en el Big Bang, cómo nació el universo, qué pasa con los agujeros negros cuando los creas y se evaporan, qué pasa si alguien cae dentro, qué es lo que ve o no ve y cómo sale su información. Todo eso se puede responder en principio en este marco. Entonces, simplemente el hecho de formular este marco y saber que funciona, y se ha testado eso desde finales de los 90, ha habido tests muy extensos sobre esta dualidad holográfica. Ya tener este marco te permite definir muy bien dónde puedes explorar mejor gravedad cuántica. Es un poco como decir, mira, para entender la mecánica cuántica, lo que tienes que hacer es entender el átomo de hidrógeno y entender sus niveles. Cuando se entendió eso, ya se entendió la física cuántica a todos los niveles, porque todos los principios estaban ahí. Ahora, digamos, en esta dualidad ADS-CFT o estas dualidades holográficas, es como decir, mira, en este marco es donde tú puedes explorar todas tus ideas sobre gravedad cuántica o intentar aprenderlas de la teoría. Si eres capaz de entender esto, entiendes gravedad cuántica, ¿vale? Entonces, no es que lo entendamos, pero tenemos el marco en el que sabemos que tenemos que resolver estas preguntas fundamentales. Claro, pero en este contexto, lo de la dualidad es bellísimo, sin duda alguna, porque, por ejemplo, se resuelven problemas de QCD buscando analogías con agujeros negros. En el contexto de en la frontera tengo una teoría de interacción fuerte, dentro tengo una teoría clásica de la gravedad con agujeros negros. Todo esto es muy bonito, pero, claro, al menos hasta lo que yo conozco, los intentos de extender estas dualidades a situaciones que no sean anti-de Sitter no han prosperado mucho, ¿no? No han funcionado bien. Eso es cierto, es correcto. Sí, depende todo muy crucialmente de que el espacio, esos espacio-tiempos, asintóticamente, o sea, cerca del infinito, cerca de la frontera esa,
sean anti de Sitter. No hay nada parecido para Minkowski o para de Sitter, que de Sitter es, con diferencia, la situación más complicada y la más interesante, porque es la que se parece más al universo en el que vivimos, ¿no? Con una constante cosmológica positiva. Entonces, esa es una dificultad adicional. Yo lo que diría es que si resolvemos gravedad cuántica en anti de Sitter, seguramente tenga muchas pistas para entender qué pasa en otros espacio-tiempos, aunque la dualidad no funcione tal cual. Pero habrá lecciones que aparecen en ese contexto de dualidades holográficas que sean generales. Por ejemplo, una idea muy general, que es algo relacionado con lo que he dicho antes, es que se sospecha que la estructura del espacio-tiempo, la idea de localidad, es decir, que un punto sea capaz, lo que pasa en un punto es capaz de influir en lo que pasa en puntos cercanos, pero le cuesta más influir en qué pasa en puntos lejanos, es decir, al final está relacionado con cosas como la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Todo eso quizás parece que emerge de propiedades puramente de un sistema cuántico, que es el entrelazamiento. O sea, que la idea básica es que el tejido del espacio-tiempo, que unos puntos hablan con otros, tiene que ver con cómo el sistema cuántico que está describiendo eso está entrelazado. O sea, que el entrelazamiento te da una idea de, al final, qué puntos están cerca de qué otros puntos. Porque la estructura de qué es un espacio-tiempo emergería de cómo de entrelazadas están los grados de libertad de un sistema cuántico. Sería un sistema cuántico abstracto en el que no hay un espacio-tiempo, son solo qubits que están interactuando, pero cómo interactúan te dice qué puntos están cerca de otros y te reconstruyen, emerge, digamos, un espacio-tiempo de ahí. Entonces, esto se puede resolver, en principio, no se ha hecho, pero se está intentando atacar en el contexto de anti de Sitter. De manera que a partir de un sistema cuántico de juguete, vamos a decir así, con muchos qubits, podría reconstruir un espacio-tiempo de anti de Sitter. Si eso ocurre, entiendes qué es la localidad, qué es que un punto esté cerca de otro. Y eso es algo que no depende de que el espacio-tiempo sea anti de Sitter, porque eso son más estructuras globales. Entonces, todo lo que se aprenda sobre estructura global del espacio, local del espacio-tiempo seguramente sea extensible a espacio-tiempos de Minkowski o de Sitter. Claro. Bueno, esto que estás diciendo es súper interesante porque ahora, con todo el trasvase que está habiendo de teoría de la información a situaciones, por ejemplo, para el estudio del problema de la información en agujeros negros, que vamos a recordar que es un problema que ya propuso Stephen Hawking cuando él propuso la radiación Hawking, la que lleva su nombre, que hace 50 o... fue del 75, 50 años, ¿no? Pues... 50 ya. Nos estamos haciendo mayores. Exacto. Y luego, claro, se vio que, según la teoría cuántica, cuando tú dejas evolucionar un sistema, tú puedes revertir esa evolución para encontrar cuál es el estado original. Eso es lo que se llama que la evolución sea unitaria. Sin embargo, en radiación Hawking, aparentemente, cuando uno recibe toda la radiación del agujero negro, se encuentra que aquello está totalmente desordenado y no ha sufrido una evolución unitaria. Entonces, Hawking dijo, aquí hay un problema con la información. Ahora se están implementando cosas que vienen de la teoría de la información, donde precisamente se pone de relevancia y a lo mejor no estamos viendo toda la historia, porque hay mucha información que está entrelazada. De hecho, unas cosas que me acabo de enterar hace bien poco, porque me la ha contado un colega, Iván Agulló, es que hay entrelazamiento entre distintas regiones del vacío en campo. O sea, y eso codifica mucha información, es justo lo que tú estás diciendo. Es que vamos a terminar obviando el concepto de espacio-tiempo como algo, vamos a tener que considerar ya de verdad que es algo emergente a través de relaciones de información, de flujos de información. Y eso es bellísimo y brutal. A nivel fundamental, si vas al meollo de las cosas y quieres resolver cuestiones como la evacuación de agujeros negros, la descripción adecuada de un espacio-tiempo debería ser diferente de la clásica, tal como entendemos que una variedad geométrica, etcétera, etcétera. Debería ser más algo de lo que, como le estás comentando, un sistema cuántico con una serie de correlaciones cuánticas. Lo que comentabas antes, efectivamente, al final, hasta Hawking se convenció, digamos, de que la evolución de la evaporación de agujeros negros debe ser unitaria y que la mecánica cuántica está ok, y lo que no está ok es la aproximación, digamos, que tomó para obtener la radiación de Hawking. Es una aproximación, se llama semiclásica, y que básicamente lo que dice es que la evaporación del agujero negro en determinadas épocas se puede estudiar estudiando física cuántica, es decir, teoría cuántica de campos, cerca del horizonte del agujero negro. Y está la imagen, digamos, de que se crean pares virtuales y hay parte del par, de vez en cuando, parte del par cae dentro del agujero negro y parte cae fuera, la de dentro se queda dentro y la de fuera es la radiación de Hawking, ¿no? Entonces se puede calcular a qué ritmo va ocurriendo esto y encuentras un espectro de tipo de cuerpo negro
con cierta temperatura, que es la emisión del agujero negro. Entonces, esto está ok para agujeros negros que son bastante grandes y que no sufren lo que se llama la back reaction. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando ocurre eso y cuando hay una partícula que cae dentro, esa partícula que cae dentro tiene energía negativa y el agujero negro pierde un poquito de energía, es la energía de la partícula que ha sido emitida, así que la energía total se conserva. Entonces, el agujero negro al final es un poco más pequeñito y se va reduciendo, etcétera, ¿no? Entonces, ese efecto de que el agujero negro va cambiando según va radiando, eso se llama la back reaction. Y esa back reaction no está incluida en el cálculo de Hawking. O sea, que es una aproximación. Si extrapolas cómo ocurre la radiación de Hawking y dices, no, bueno, al final el agujero negro será tan pequeño que desaparece y todo es radiación, según el cálculo de Hawking, esa radiación debería ser térmica, termal, con cierta temperatura y no hay ninguna correlación. Y es lo que decías antes, se ha perdido información y lleva el problema de la información en un agujero negro. El fallo está en extender el cálculo de Hawking a una situación en la que ya no es válido, porque ocurre toda esta back reaction y cuando el agujero negro desaparece han pasado muchas más cosas de las que tuvo en cuenta Hawking en su cálculo. Entonces, parte de lo que se pierde es la información sobre la correlación cuántica entre cuántos, las partículas emitidas, cuántos de Hawking, que se han emitido en diferentes épocas, ¿no? Entonces, puede haber correlaciones cuánticas brutales. Puede haber correlación cuántica entre el primer cuánto de Hawking que emitió el agujero negro hasta el que emitió en su último suspiro de vida antes de evaporarse, ¿no? Y esas cosas que han ocurrido, a lo mejor millones de años de diferencia, realmente están conectadas, ¿no? Y estas conexiones cuánticas, que son sutilísimas, imposibles de calcular en la práctica casi, no sabemos calcularlas, pero deberían existir, son las que te codifican que al final la información ha escapado. Es que está codificada de una forma extraterrestre que es muy diferente, muy difícil de entender, ¿no? Pero está ahí. Y eso es lo que hace que al final el proceso sea unitario. O sea, que si cogieras un montón de cuantos dispersos por ahí con las correlaciones cuánticas adecuadas y corres la película al revés, lo reviertes, acabarían volviendo a formar el agujero negro, ¿no? En fin, sería un suceso extremadamente improbable, con unas condiciones iniciales alocadamente tuneadas, pero en principio posible, compatible con las leyes de la física. Claro, ¿no? claro. Sería la reversibilidad, esta de la unitariedad que comentabas antes. Bueno, déjame que te pregunte sobre una cosa que tú le has dedicado muchísimo tiempo, que es a encontrar modelos fenomenológicos en teoría de cuerdas. Es básicamente intentar reproducir el modelo estándar. Exacto. ¿Cómo va la cosa? Vale, la cosa tiene varias fases, ¿no? La primera cosa es, algo que se vio cuando empezó a formular teoría de cuerdas, es que vive en muchas dimensiones, vive típicamente en 10 dimensiones, ¿no? Está por ahí teoría M que vive en 11, pero bueno, está en el mismo saco. La teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones. Cuando digo teoría de cuerdas siempre quiero decir teoría de supercuerdas, ¿no? Lo que pasa es que el super lo quitamos, pero es la teoría de supercuerdas es lo que quiero decir cuando digo teoría de cuerdas. Entonces vive en 10 dimensiones. Lo primero que hay que hacer es eliminar 6 de ellas para obtener un universo de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo. Esto se hace con la compactificación, es decir, eliges que algunas de estas dimensiones parametrizan un espacio compacto, es decir, que tiene un tamaño dado. Entonces, con una dimensión sería simplemente un círculo con cierto tamaño y a energías muy bajas sería como invisible al ojo humano y a cualquier experimento, de manera que es como si esa dimensión no estuviera. Entonces, haces lo mismo con 6 dimensiones. Entonces, hay ciertos espacios, que son estos espacios que se llaman de Calabi-Yau, que tienen ciertas propiedades matemáticas, que se conocen muy bien y en los que es posible compactificar estas 6 dimensiones. Y cuando haces eso, aunque estas dimensiones no sean detectables de forma directa, de forma que tú no ves que una partícula puede propagarse por ahí, etcétera, sí que es verdad que todas sus propiedades geométricas determinan cuál es la física que obtienes en 4 dimensiones. En concreto, además de la gravedad, determinan qué otras interacciones existen, ¿de acuerdo? Y qué partículas hay cargadas bajo esas otras interacciones. Y si son bosones y fermiones, por ejemplo. Entonces, entonces el juego se trata de intentar encontrar un espacio de compactificación o una manera de compactificar estas dimensiones de manera que lo que te salga en 4 dimensiones sea el modelo estándar o una variante lo bastante parecida. Por ejemplo, que tenga supersimetría o a lo mejor que tenga alguna interacción extra o partículas extra que podrían ser materia oscura, etc. Una variante que sea lo bastante parecida al modelo estándar para decir que realmente se parece mucho a la física de partículas que conocemos. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Y también depende un poco de qué teoría de cuerdas tomes como punto de partida. Hay varias teorías de cuerdas en 10 dimensiones, las heteróticas, las tipo 2, la tipo 1, en fin.
Entonces, más o menos hay dos grandes clases de modelos. Uno es partiendo de las cuerdas heteróticas. Entonces, estas cuerdas heteróticas, la propiedad que tienen es que ya en 10 dimensiones tienen interacciones. Interacciones que son parecidas a las del modelo estándar en el sentido de que hay una simetría, se llama simetría gauge, que determina cuáles son las interacciones entre las partículas. Simplemente que el grupo S, el grupo gauge, es un grupo muy grande, es muy diferente del grupo gauge que determina el modelo estándar. El modelo estándar tiene las interacciones gauge, están asociadas a cada una de sus interacciones. Hay una simetría U1, que es un grupo dado, que tiene que ver con las fases de la función de onda cuántica, que está asociada al electromagnetismo. Hay una simetría SU2, que está asociada a las interacciones débiles o electrodébiles, y hay una simetría que se llama SU3, que está asociada a las interacciones fuertes, a las interacciones entre los tres colores de los quarks, por eso es SU3. En las teorías heteróticas, el grupo de simetría es E8, que es muchísimo más grande que cualquiera de estos que hemos mencionado. Entonces, el truco es que al compactificar estas 6 dimensiones en ese espacio de Calabi-Yau, lo que haces es, a la vez, rompes ese grupo gauge, rompes parte de la simetría para que obtengas algo que se parece al modelo estándar. Claro. Y a la vez tienes que generar el contenido de partículas cargadas, es decir, los quarks y leptones. Entonces, esto se hace y se puede hacer y puedes conseguir modelos en los que las interacciones, las simetrías gauge, son exactamente las del modelo estándar y la materia cargada es exactamente la de una versión supersimétrica del modelo estándar. ¿Vale? Hay compactificaciones así. En las otras cuerdas, las tipo 2 o la tipo 1, que son muy parecidas, lo que haces es algo un poco diferente, porque no tienen esa simetría en 10 dimensiones, no tienes esa simetría que te da interacciones, tienes simplemente una especie de gravitón y amigos del gravitón, supercompañeros gravitinos y gente así. Entonces, al compactificar, si no hicieras nada, te saldría en 4 dimensiones el gravitón y unos amigos suyos, gravitinos, escalares, cosas así. Entonces, al compactificar tienes que hacer algo más para que te salgan las interacciones y las partículas cargadas. Y lo que se hace es se incluyen estas debranas. Es decir, cuando a mediados de los 90 nos dimos cuenta, la comunidad científica, que hay objetos extensos más allá de las cuerdas que existen en la teoría, dices, bueno, voy a poner un objeto de estos extensos que se estire por las 4 dimensiones del espacio-tiempo y por algunas de las dimensiones del espacio interno, del espacio de compactificación, y al hacer eso aparecen en esas branas, en el volumen de esas branas, aparecen interacciones gauge, es decir, interacciones del tipo que aparecen en el modelo estándar. Entonces, el truco ahora, o la idea es decir, voy a elegir el espacio de compactificación y unas configuraciones de estas branas, objetos extensos que pones en las 4 dimensiones y en parte del espacio interno, de tal manera que esas interacciones que aparecen en las branas sean como las del modelo estándar. Yeah. Y a la vez aparezca la materia cargada, etc. Entonces, también se ha conseguido, en este otro contexto, en este otro marco, conseguir modelos donde aparecen las interacciones del modelo estándar y las partículas cargadas del modelo estándar, ¿vale? Entonces, esto está fantástico, ya es un gran logro, ¿de acuerdo? Porque la teoría de cuerdas no tenía por qué hacer esto. No se pensó, no se diseñó, no se concibió como una teoría que reprodujera la física del modelo estándar. Se pensó como una teoría de gravedad cuántica, es decir, el gravitón bien descrito a nivel cuántico. No tenía por qué tomarse la molestia de reproducir el modelo estándar. Entonces, el hecho de que sea capaz de acomodarlo ya es un gran logro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay dos direcciones en las que seguir explorando. Una es decir, vale, has compactificado de esta manera, has puesto estas branas, has hecho no sé qué, no sé cuál, has hecho toda esta serie de elecciones para que te dé el modelo estándar. Pero ¿qué pasa si compactificas de otra manera, en otro espacio, con otras branas, y te sale una teoría alocada que no se parece nada al modelo estándar? ¿Qué pasa con esa teoría? ¿Es inconsistente? ¿Está ok, pero no es nuestro universo? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que a lo mejor esas otras opciones eran inconsistentes, pero se intentó esa vía y no parece que sean peores que la que describiría el mundo real, el modelo estándar. Entonces, esto es lo que llevó al problema del string landscape, es decir, que hay muchísimas posibilidades de compactificar, algunas de las cuales te dan el modelo estándar o algo parecido y otras no, te dan otros posibles universos, otras posibles leyes de la física, de qué interacciones hay, qué partículas cargadas hay, que están ok, simplemente no son la nuestra, ¿de acuerdo? Y entonces uno dice, bueno, ¿hay algo especial en la nuestra o simplemente hemos caído ahí? Y claro, hay como varias opciones que son casi filosóficas, ¿no? Uno dice, bueno, el principio antrópico, dices, bueno, es que a lo mejor
las otras opciones no son capaces de sustentar vida inteligente, que se haga la pregunta de, uy, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué veo estas leyes de la física? Y solo la nuestra es capaz de sustentar vida inteligente que diga, estoy aquí y estas son las leyes de la física. Vale, es una posible respuesta, pero hay toda una serie de pasos de decir qué es vida inteligente y qué hace falta para sustentarla, que no somos capaces de formular rigurosamente. Así que no es una respuesta súper satisfactoria, ¿de acuerdo? El principio antrópico tiene su utilidad cuando las preguntas y las respuestas son sencillas, ¿no? Por ejemplo, para la constante cosmológica quizás sea una explicación de por qué la constante cosmológica tiene el valor que tiene. Pero aquí es que estamos hablando de muchos detalles, de muchas interacciones, etcétera, que son relevantes a nivel de física de partículas, pero no parece que tengan mucha importancia a nivel de la química o la vida celular o cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, que yo qué sé, la vibración de CP sea esta o sea la otra, ¿es tan relevante para que haya vida? Pues no lo sabemos. O sea, claro, porque no sabemos si en otros universos sería posible otro tipo de vida. Exacto. Entonces te lleva a una especie de espiral de preguntas que no sabemos responder, que es muy difícil, en las que es muy difícil progresar. Claro, pero este La otra problema... dirección en la que... No, lo que tenía aquí esta imagen, esto es lo del landscape, y que claro, aquí el problema está en que nosotros no sabemos identificar en qué región de este mapeado de compactificaciones estamos viviendo. Exacto, esto es una representación de todas las posibles maneras en las que puedes compactificar, vamos a decir así, que sería este espacio, estas dos direcciones horizontales, que están como etiquetadas con varios parámetros y no sabemos en qué punto estamos, ¿no? Claro. Y un punto, otro punto, te llevaría a leyes de la física diferentes, ¿no? Y no sabemos qué tiene de especial la nuestra. O sea que de momento el statement, lo que se ha sido capaz de argumentar es que al menos existen algunos puntos que se parecen mucho al universo en el que vivimos. Y eso ya es un logro y hay que darle su valor. El otro nivel de preguntas es decir, ¿qué pasa con las otras opciones? ¿No? Y ahí eso realmente no hay un consenso sobre qué decir respecto de eso. La otra dirección en la que quería incidir es que cuando he hablado antes de que reproduces el modelo estándar, etcétera, hay que ir con cuidado porque lo que quería decir más precisamente es que reproduces las interacciones del modelo estándar, las interacciones gauge, digamos, la interacción electrodébil y la interacción fuerte, y las partículas cargadas bajo ellas, es decir, los quarks y leptones. Pero no se entiende cómo aparecen cosas como los acoplamientos de Yukawa, es decir, cómo aparecen las interacciones responsables de las masas de las partículas. O, más precisamente, sí que se sabe cómo aparecen esas interacciones, pero no su intensidad. Es decir, no se sabe responder a la pregunta de por qué el electrón tiene la masa que tiene. Claro. Y por qué el muón pesa 200 veces más. Que es lo que le exigirías a una teoría del todo, ¿no? Que te dijese, el muón pesa esto, la masa Claro, del una teoría electrón del es todo esto. que describiera realmente todas las interacciones debería explicar, digamos, estos parámetros, ¿no? Entonces, en el modelo estándar es una especie de teoría fenomenológica en el sentido que dices, bueno, pongo una serie de parámetros, los ajusto y al final son de 19 parámetros o 20 y reproduzco una cantidad enorme de experimentos, o sea, funciona estupendamente. Pero hay un input ahí de parámetros, que son al final las intensidades de cada una de las tres interacciones, eso, el electromagnetismo, la interacción débil y la fuerte, y las masas de las partículas que ponen esa mano. Entonces, una teoría completa, uno le gustaría responder a la pregunta de estos parámetros, de dónde salen, cómo están relacionados entre ellos, y eso no se sabe responder. En teoría de cuerdas, en principio, todos esos parámetros serían calculables si supieras en qué punto estás, ¿de acuerdo? Haría falta saber en qué punto, en qué vacío de este dibujo estás Claro. sentado. Porque eso Pero va a como no depender se del ve valor de en los ese módulos y sentido, estos, ¿no? exacto, sí. Al final esto está determinado por unos valores de expectación en el vacío de ciertos escalares que te están describiendo cosas como de grande es el espacio de compactificación en las diferentes direcciones, dónde están puestas las branas, cosas así, que te están definiendo de forma totalmente precisa cuál es tu geometría y de tu espacio de compactificación y tus branas, ¿no? Es decir, qué ingredientes has puesto para obtener esa teoría de 4 dimensiones final. Entonces, esto no se sabe responder. Entonces, realmente cuando decimos, sí, reproducimos el modelo estándar, es a nivel de las simetrías y las cargas, no a nivel de las masas. Las masas de las partículas es algo que no se sabe responder. Como mucho, puedes encontrar un modelo donde puedes explicar, por ejemplo, por qué el top es tan masivo, ¿vale? Su acoplo de Yukawa es de orden 1, unidades naturales, vamos a decir así. O sea que la masa del top es parecida a la del Higgs, a la de los bosones Z y W,
mientras que otras cosas como el electrón es tan ligero. O sea, puedes explicar un poco que hay cierta jerarquía. La jerarquía, ¿Vale? claro. Pero ¿cuál es el valor de esa jerarquía? ¿Cuántos órdenes de magnitud? ¿Los valores precisos? No hay ninguna descripción sobre eso. O sea, que hay una pregunta ahí básica que no se sabe responder. Ahora te quiero hacer una pregunta y luego entramos en el otro tema que me interesa, pero ¿qué te gustaría ver a ti como resultado? Es decir, esto me encantaría verlo. O hacerlo tú. Hombre, sería estupendo entender, por ejemplo, una pregunta que es menos ambiciosa es entender por qué hay 3 familias. ¿Vale? Es una pregunta que es sencilla. Cuando te explican el modelo estándar, te dice, mira, la materia cargada, quarks y leptones aparecen en 3 familias. Y sabemos con bastante precisión que solo hay esas 3 familias. Al menos, a ver, podría haber más partículas o más familias a energías muy altas y muy masivas, pero tendría un neutrino tan masivo, por ejemplo, que no lo hemos visto, que uno ya dudaría de llamarle una familia en el sentido de que es como las otras, ¿no? Entonces, en ese sentido parece que haber solo 3 familias y esa es toda la materia que existe. Entonces, ¿por qué 3? No está nada claro. Entonces, en teoría de cuerdas es natural entender que haya más de una familia, ¿vale? Porque, por ejemplo, en estas configuraciones de branas, cuando se intersecan en el espacio interno, cada intersección es capaz de producirte una familia de partículas. Entonces, en general, si tú tomas, geométricamente, si tú tomas subvariedades o ciclos en un espacio compacto, en general, como dan vueltas por el espacio compacto, se intersecan varias veces. Entonces, es natural que haya varias familias. Entonces, esto es satisfactorio desde el punto de vista de cuerdas, es decir, que, bueno, al menos que haya más de una familia es algo que se entiende, porque ¿por qué iba a haber solo una? Sería como súper ajustado elegir algo que se interseque solo una vez, cuando en general se intersecan muchas. Pero ¿por qué 3? No se sabe. Entonces sería interesante ver si hay alguna razón, algún motivo para eso. O sea que, olvidándonos de explicar todos los parámetros del modelo estándar o algo así, si hay una respuesta para eso, sería algo precioso, porque es algo para lo que nadie tiene ninguna explicación. Ni del bottom-up, es decir, del punto de vista fenomenológico, no hay ningún motivo, ninguna cosa especial, parece, que ocurra cuando tienes 3 familias. Y del top-down, de teoría de cuerdas, podrías tener 3 familias como 58, que a la teoría es igual de sensata, ¿de acuerdo? Claro. A nivel de cuantificarla, etc. Y sobre todo porque hay cantidades observables. ¿Perdona? Que hay cantidades observables que dependen del número de partículas, que es una cosa, ¿no? En la famosa curva de la masa del teta, ¿no? Claro, exacto, sí. O sea que la razón por la que decimos que hay 3 familias es porque puedes tomar medidas de cosas, la anchura del pico del z, es decir, cómo se desintegra el z, cuál es su vida media, que depende de a cuántas familias se puede descomponer, básicamente. Eso es precioso. Porque es una interpretación muy bonita de esa medida, una implicación muy, muy bonita, ¿no? Entonces, una cosa, volviendo a por qué hay 3 familias, la única cosa especial que aparece cuando tienes 3 familias es que si tienes menos de 3 familias de quarks, no habría violación de CP. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aprendes el modelo estándar, es una cosa como especial que aparece cuando tienes 3 familias. Que hay una simetría fundamental, CP, conjugación de carga y paridad. Ya he visto que tienes el vídeo reciente, está explicando el resultado reciente de violación CP en bariones que han publicado hace poco, del CERN. Esto es algo que ocurre cuando tienes 3 familias. Entonces, si eso, por ejemplo, estuviera relacionado con la asimetría materia-antimateria del universo o algo así, a lo mejor dices, hay 3 familias porque si hubiera menos, a lo mejor no habría esta simetría CP y entonces no habría asimetría materia-antimateria del universo y entonces no estaríamos aquí para contarlo, ¿de acuerdo? Aún así, uno podría decir, bueno, vale, tiene que haber más de 2, tiene que haber 3 o más, pero podría haber 4 o 5 y no las hay, ¿no? Y para eso no hay ningún motivo, como decía antes, ni del punto de vista de model building, de bottom-up, de construir modelos, o del punto de vista fundamental de empezar en teoría de cuerdas y compactificar. Entonces, si alguien mañana publicara un artículo diciendo, mira, esta es la razón por la que hay 3 familias, sería como, wow, sería una revolución en el campo. Claro. Y, a ver, no ha ocurrido, entonces no creo que ocurra mañana, pero igual algún día ocurre y esto sería muy interesante. Sí que me gustaría verlo. Claro, esa es bonita. Y seguramente el día que ocurra será el mañana del día anterior, ¿no? Entonces alguien dirá, no ocurrirá mañana. Y ocurre. Por una cosa que he visto en tus últimos artículos y una cosa que ahora mismo estoy yo muy a tope con este tema, es que creo que te has metido de lleno en la ciénaga.
Sí, sí. ¿Puede ser verdad? ¿Nos explicas un Pues poco? sí, bueno, por contar un poco lo que es, Sí, está muy relacionado con lo que hemos comentado antes del landscape, es decir, la idea de que cuando compactificas de diferentes maneras la teoría de cuerdas, obtienes diferentes teorías de 4 dimensiones con diferentes contenidos de partículas y diferentes interacciones. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces ya no hay reglas, todo es posible, simplemente compactificas de una manera adecuada y obtienes cualquier teoría en 4 dimensiones, cualquiera que se te ocurra. Propone una teoría y yo ya te busco el espacio de compactificación para que salga eso, ¿no? Entonces sería algo alocado porque dices, bueno, ya la teoría de cuerdas no sirve para nada, en el sentido de que como cualquier cosa puede salir, pues da igual, simplemente pensamos cosas y nos da igual si viene de qué teoría de cuerdas venga, porque ya habrá algún espacio de compactificación que lo haga. Entonces, frente a esto, surgió la idea de que quizás no todo era posible en teoría de cuerdas y quizás por muchos espacios de compactificación que haya y mucha libertad que haya de poner las branas, quizá las teorías resultantes satisfagan ciertas reglas, ciertos principios que igual no son obvios a priori, pero que siempre se satisfacen para cualquier espacio de compactificación. Entonces, esto quería decir que no cualquier teoría es posible. Tú puedes proponer teorías locas que a lo mejor no satisfacen esos criterios y entonces sabes seguro que no van a venir de ninguna teoría de cuerdas compactificada en cualquier cosa, por muchos espacios de compactificación que haya. Esto es una idea interesante. La cuestión es cuáles son esos principios, digamos. Es decir, qué es lo que separa las teorías aparentemente consistentes, pero que al final no lo son, de las que sí que son consistentes y vienen de una teoría de cuerdas, ¿no? O de una teoría de gravedad cuántica más en general. A las teorías que satisfacen estos criterios hipotéticos se les llama el landscape, y a las que no lo satisfacen, es decir, son teorías que parecería que están ok, pero no lo son, o sea, son basura, vamos a decirlo así, se le llama la ciénaga. Entonces, el programa este del Swampland, de la ciénaga, se trata de intentar encontrar estos principios que distinguen las teorías de bajas energías que están ok y se pueden completar en una teoría de cuerdas o de gravedad cuántica, es decir, son compatibles con teoría de gravedad cuántica, y de las que no. Y hay ciertos criterios que no se han demostrado como teoremas, ¿de acuerdo? Pero sí que se está viendo cada vez más evidencia que son correctos y te permiten distinguir unas teorías de otras, ¿no? Por ejemplo, el más sencillo, que de hecho tiene muchas décadas de historia, viene ya de los 80, es relacionado con las simetrías. Básicamente lo que dice es que las teorías de gravedad cuántica no tienen simetrías. Sí, esta es una especie como de mapa de varias conjeturas y de eso. cómo están conectadas. Entonces, la que iba a comentar ahora es esta de No Global Symmetries, que está arriba en el medio, que lo que dice es que en física de partículas y en teoría de cuerdas se habla todo el rato de simetrías, que son operaciones que puedes, con las que puedes actuar en tu sistema que dejan el sistema invariante. Entonces hay como dos grandes en la clasificación, cuando estudias teoría cuántica de campos, que son las simetrías globales, que son cuando actúas de la misma manera en todos los puntos del espacio-tiempo, y luego las simetrías gauge, o simetrías no globales, simetrías gauge, que quiere decir cuando interactúas en una parte del sistema, en una parte del espacio-tiempo, pero no en otro. Entonces, lo especial de las simetrías gauge, que son las que mencionaba antes al hilo del modelo estándar, es que como actúas con una parte del espacio-tiempo, pero no en otra, hace falta alguien, un mensajero, que lleve la información de cómo se conecta la simetría en una región del espacio-tiempo con la de otro. Esos son los bosones gauge, ¿de acuerdo? Y aparecen para mediar, terminan mediando interacciones entre partículas en diferentes puntos del espacio-tiempo. Entonces, en teoría de campos, en teoría cuántica de campos, existen los dos tipos de simetrías. Las simetrías globales, que son simetrías que actúan igual en todos los puntos del espacio-tiempo y no tienen partículas mediadoras asociadas, y las simetrías gauge, que actúan, te permiten actuar en una parte del espacio-tiempo sin actuar en otras y que tienen estas partículas mensajeras. Pues la conjetura esta de no global symmetries te dice que en gravedad cuántica son imposibles las simetrías globales exactas. Es decir, simetrías que solo actúan, o sea, que actúan a la vez en todos los puntos del espacio y tiempo. Todas las simetrías o bien están rotas, lo cual quiere decir que no son simetrías, o son gauge y tienen una interacción asociada. Y el argumento para demostrarlo es un argumento, bueno, en fin, hay como varios niveles, pero el argumento más patatero es sencillo y tiene que ver con agujeros negros y con la evaporación de agujeros negros. ¿Vale? Entonces, por si tengo unos minutos, puedo hacer así un sketch. La idea es que, por hacernos una idea, en el modelo estándar, en la física que conocemos, una simetría global sería, por ejemplo, un número bariónico.
Es decir, la simetría que te dice que un objeto tiene cierta carga, que es el número de protones que tenga. ¿De acuerdo? Protones más neutrones. Entonces, por ejemplo, el núcleo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, tiene número bariónico 4. El núcleo de hidrógeno, que es solo un protón, tiene número bariónico 1. Y ya está. Esa es la carga que tiene. Esta es una simetría global. Si rotas, digamos, todas tus partículas del universo, todos tus núcleos, con una fase proporcional a la carga bariónica, todo queda invariante, la física queda invariante. Pero tienes que hacerlo a la vez en todos los puntos del universo, en todas las partículas del universo. Por hacernos una idea de qué es una interacción gauge, por ejemplo, el electromagnetismo es una interacción gauge, ¿de acuerdo? Entonces, si tú piensas en los electrones o en las partículas cargadas, lo que haces es una rotación de fase, pero lo puedes hacer solo a algunos electrones del universo y no a otros, ¿de acuerdo? Y lo haces proporcional a su carga eléctrica. Entonces, lo que ocurre es que todo es invariante gracias a que los fotones son capaces de llevar la información de unos puntos a otros. Claro, la diferencia entre una simetría global o gauge es que haya fotones, es decir, haya alguien que es capaz de haya un campo mediador que media una interacción. Entonces, si tú tienes un agujero negro y le empiezas a echar y piensas en una teoría con una simetría global, por ejemplo, el número bariónico de nuestro universo, y dices, voy a echar dentro, voy a darle cierta carga bariónica a mi agujero negro, y dices, voy a echar dentro un montón de protones, le voy a dar un número bariónico muy alto, es decir, va a tener una carga bariónica muy grande. Entonces, ese agujero negro se queda así. Y lo peculiar es que los agujeros negros tienen este teorema de Nopelo que dice que los únicos observables, lo único que determina las propiedades de ese agujero negro son la masa, la carga y el spin. ¿De acuerdo? La carga bajo simetrías gauge, no bajo simetrías globales. ¿De acuerdo? Entonces, por muchos bariones que le eches, el agujero negro se va a quedar igual, va a aumentar su masa, porque le has echado dentro más materia, pero no va a haber ningún otro efecto salvo que aumenta su tamaño. Ese agujero negro, cuando se evapora de forma democrática y emite tantos protones como antiprotones, o emite tanta carga bariónica como antibariónica, siguiendo el argumento este de Hawking. ¿De acuerdo? Y al final, la carga bariónica que tiene el agujero negro desaparece del todo, porque el agujero negro se evapora democráticamente, no ha emitido carga bariónica neta y al final es que ha desaparecido. Entonces, toda la carga bariónica que le habías echado ha desaparecido, con lo cual quiere decir que tienes un proceso en el que has violado el número bariónico y el número bariónico, que es una simetría global, ha sido violado por este proceso de gravedad cuántica, que es la evaporación del agujero negro. Así que eso que parecía una simetría del universo, en gravedad cuántica no es una simetría. Entonces, es compatible con que no hay simetrías globales en agujeros negros, en gravedad cuántica. Sí que puede haber simetrías gauge, porque si intentas hacer el mismo argumento con una simetría gauge, por ejemplo, con carga eléctrica, cuando echas dentro, por ejemplo, electrones, para que eso adquiera una carga eléctrica, lo que ocurre es que antes he dicho que sí que son observables la masa, el spin y la carga eléctrica que tiene el agujero negro. La manera en la que es observable es que si el agujero negro tiene carga eléctrica, como es una simetría gauge, tiene un campo mediador asociado, que es el fotón, el campo electromagnético, y el agujero negro se rodea de líneas de flujo eléctrico que me dicen cuánta carga tiene dentro. ¿Vale? Es como cuando haces un problema de electrostática y dibujas una carga positiva y líneas de flujo que salen hacia afuera, ¿no? El campo de Faraday. Entonces, eso es capaz de notarse desde el exterior. Desde el exterior yo puedo saber cuánta carga hay en el agujero negro debido a que tiene esas líneas de flujo que escapan de él. Cuando estudio ahora o el argumento de Hawking para saber cómo se evapora el agujero negro, lo que ocurre es que no se evapora democráticamente, no emite tantos electrones como positrones, porque como hay un campo eléctrico apuntando en cierta dirección, cuando creo estos pares virtuales, de manera que uno caiga dentro y otro caiga fuera, hay cierta preferencia sobre quién cae dentro y quién cae fuera, porque es energéticamente más favorable emitir cargas eléctricas. Si tiene carga positiva el agujero negro, cuando creo el par virtual, esa carga positiva del agujero negro va a repeler a la carga positiva del par virtual, que va a tender a escaparse más fácilmente que la carga negativa, que es atraída y cae dentro. Entonces, ese agujero negro, que tenía mucha carga positiva, emite preferiblemente cargas positivas en su radiación de Hawking y se va descargando, va perdiendo carga positiva, de manera que al final cuando se evapora dices, uy, ha perdido toda la carga positiva. Y dices, sí, pero es que ha sido emitida y ahora está en la radiación de Hawking y la puedo medir. Entonces, las simetrías gauge en gravedad cuántica están ok, gracias a las líneas de flujo de las partículas mediadoras. Pero las simetrías globales, como no tienen un campo asociado, se violan por procesos cuánticos como la evaporación de agujeros negros. Así que es una conjetura
de este tipo que te dice que en cualquier teoría de gravedad cuántica va a ser imposible tener simetrías globales exactas. ¿De acuerdo? Entonces, no cualquier cosa sería posible en teoría de cuerdas o en estas teorías de gravedad cuántica, porque no puedes obtener teorías de bajas energías que tuvieran simetrías globales exactas. Entonces, hay muchas otras conjeturas, como en el mapa que has puesto antes, y cada una de ellas tiene cierta cantidad de evidencia en su favor, ¿no? Argumentos de este tipo o relacionados, etcétera. Y el juego está en intentar encontrar, lo ideal sería encontrar un sistema completo de estas propiedades que te digan, dado una teoría, si es compatible con gravedad cuántica o no. Y tú has trabajado un poco, o bastante creo, en la conjetura del cobordismo, ¿no? Sí, me gusta. Esta es muy sutil, ¿verdad? Porque según lo que yo entiendo, lo que te dice es que cualquier espacio-tiempo es frontera de otro de dimensión superior, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Te dice que cualquier espacio-tiempo, o sea, cualquier configuración consistente en gravedad cuántica, tiene que admitir una frontera en la que el espacio-tiempo termina. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio-tiempo inicial tendría una frontera, es decir, vale. se le llama a veces la brana del fin del mundo. Esta brana del fin del mundo sería frontera del espacio-tiempo inicial. ¿De acuerdo? Okay. Entonces me gusta porque son configuraciones muy exóticas, porque son configuraciones en las que hay un espacio-tiempo y de repente termina. ¿De acuerdo? Entonces me llama mucho la atención y es algo que sería ubicuo en teoría de gravedad cuántica. Cualquier configuración de gravedad cuántica admitiría este tipo de fronteras, ¿no? La manera de argumentar esta conjetura es una especie de generalización salvaje de lo que hemos hablado de la no existencia de simetrías globales. La idea es que si hubiera un espacio-tiempo que no admite este tipo de fronteras, estas fronteras es como que el espacio-tiempo se decae o se desintegra a la nada. La nada sería que no hay espacio-tiempo, no hay nada, ni siquiera espacio-tiempo. ¿Vale? Entonces, si hubiera un espacio-tiempo que es incapaz de decaer a la nada, porque no admite estas fronteras, es como si este espacio-tiempo tuviera una carga asociada, que es la que le impide esta desintegración a la nada. Y, como hemos dicho antes, se conjetura que estas cargas, sería tipo simetría global, no existen en gravedad cuántica. Entonces, la manera más sencilla de la que funciona es decir, mira, cualquier configuración en gravedad cuántica, en una teoría de gravedad cuántica, tiene que admitir estas fronteras para que sea capaz de desintegrarse a la nada. Entonces, este tipo de fronteras es muy interesante porque podrían tener muchas aplicaciones en cosmología, por ejemplo, ¿no? Podría haber burbujas de nada que se nuclean. Muchas veces en estas imágenes, a veces del multiverso, se habla de que tienes un universo y dentro se crea una burbuja de otro universo con quizá leyes de física diferentes o algo así, y se va expandiendo y entonces el universo está hecho como de una sopa de burbujas con diferentes burbujas de leyes de la física diferentes en diferentes regiones y a lo mejor diferentes observadores, cosas así. Pues a esto se añade que podría haber burbujas de nada, es decir, podría haber burbujas como pompas de jabón, pero dentro no hay nada, ni siquiera espacio-tiempo, o sea que nada puede acceder allí. Estas burbujas se expanden a la velocidad de la luz y si el universo en expansión como el de Sitter a lo mejor no te alcanza ni te libras, pero en otros universos te acaban llegando siempre, porque da la velocidad de la luz y se acaban comiendo todo el espacio-tiempo. Esto es una cosa, es divertida y podría tener implicaciones, ¿no? O sea, podría haber, quizá no hoy en día, pero podría haber en el pasado, yo qué sé, en un universo primigenio burbujas de nada que luego han acabado escapándose y están muy lejos y nunca nos van a llegar, pero han dejado señales, yo qué sé, en el fondo de radiación de microondas o cosas así. Y quizás sea algo observable hoy en día. Si es algo inobservable y nunca se ven, etcétera, no tiene ningún efecto, sería algo irrelevante. Pero es posible que haya señales de cosas así. Y luego una razón por la que me llama la atención esa conjetura es que si la dirección en la que el universo termina es el tiempo, te describe situaciones en las que el universo nace de la nada. Es decir, el tiempo tiene un origen finito en el tiempo, es decir, hay un origen y antes de eso, más allá de ese instante del tiempo, antes de eso no hay nada. No hay nada. Ni el espacio-tiempo, ni hay un universo anterior. Entonces es un poco en la línea del Big Bang, pero entendiendo cómo es esa singularidad de la que salió todo, vamos a decirlo así. O sea, como formalizando aún más la propuesta de Vilenkin o de ausencia de frontera. Un poco en esa línea, sí. Una pequeña diferencia es que estas propuestas, la de Hartle-Hopkins, la de Vilenkin,
el proceso en el que la nada se convierte en el universo es un proceso en el tiempo euclídeo, ¿de acuerdo? Ajá. O sea que para ver cómo nace el universo, vamos a decirlo así, no es el lenguaje el que lo describen, pero se puede abusar un poco del lenguaje para describirlo así. Lo describes a través de un proceso que sería un instantón gravitacional, es decir, algo que ocurre en un instante del tiempo y en un instante del espacio, en el cual, para describirlo bien, tienes que hacer una rotación en la que cambias el tiempo al tiempo euclídeo. Es decir, pasas a un tiempo imaginario. Imaginario no quiere decir que no exista o sea irreal, sino simplemente es matemáticamente, añades la unidad imaginaria y entonces encuentras una solución que te describe pues una semisfera, una cosa así, que te está describiendo un proceso no perturbativo en el cual nace el universo con ciertas condiciones iniciales. Y la idea que tenían era entender las condiciones iniciales del universo a través de este tipo de procesos. En esta imagen del cobordismo, esta frontera del espacio-tiempo sería sin ir al tiempo euclídeo ni nada, sería una frontera física en la que el universo nace y tienes una descripción precisa y diferente de esta del tiempo euclídeo que te dice cómo serían las condiciones iniciales con las que nace. Tendrían que ver con cómo es esta brana del fin del mundo, que sería una brana del principio del tiempo, ¿no? Entonces, me llama la atención porque es algo que no se ha explorado mucho en cosmología o en cosmología cuántica o en el universo primitivo, y a lo mejor hay cosas que se pueden decir ahí y que te llevan a, no sé, a poder formular otras ideas sobre cómo es el origen de inflación o cosas así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y ya acabamos, pero esto es que me surge una duda. Si nosotros admitimos esta conjetura o se demuestra al final que es cierta, esto invalida que nuestro universo sea un de Sitter. Bueno, entonces no tendríamos frontera. Lo dices por la conjetura de no de Sitter. O sea, sí, y por esta que me estás diciendo, que si yo tengo un sitio donde el universo acaba o tiene una frontera, no puede ser un universo abierto, ¿no? No puede ser un de Sitter, ¿no? Sí, bueno, yo estoy pensando como una especie de frontera en el tiempo, con lo cual las direcciones espaciales podrían abrirse, ¿no? ser infinitas. Vale, sí. Entonces, al principio no sería de Sitter, pero bueno, asintóticamente podría convertirse en un de Sitter. La idea sería que la cosmología final, hoy en día, sería similar y tendríamos una energía oscura parecida, etc. Pero Sí que luego es está la cierto otra, que ¿no? la otra sí. En este mapa de conjeturas, una de las que se ha propuesto es la conjetura llamada conjetura de no de Sitter, que te dice que tener un espacio de Sitter estable, vamos a decirlo así, es imposible en gravedad cuántica, ¿vale? Y esto es bastante dramático desde el punto de vista de la cosmología hoy en día, porque la descripción, un espacio de Sitter es un espacio-tiempo con constante cosmológica positiva que te llevaría a que tienes una energía oscura positiva, ¿no? Que es como la que vemos en el mundo hoy en día. Entonces, si pensamos en el universo hoy en día y nos olvidamos de la materia y la materia oscura, materia ordinaria y oscura, y dejamos solo la energía oscura, que es la mayoría del contenido energético del universo y lo que va a dominar el futuro del universo si realmente la energía oscura se mantiene constante, sería como un espacio de Sitter, ¿vale? La energía oscura, si tuviera una densidad constante en el tiempo, sería constante y sería una constante cosmológica positiva, por lo tanto el espacio-tiempo sería de Sitter, que quiere decir que se está expandiendo exponencialmente en el tiempo, ¿de acuerdo? Cualquier dimensión espacial se expande exponencialmente en el tiempo. La conjetura esta diría que eso es imposible y, por tanto, lo que implicaría es que, si es correcta, que bueno, está cuestionada, sobre todo porque es que experimentalmente parece que hay una energía oscura ahí, lo que diría es que esa energía oscura no puede ser constante en el tiempo y tiene que estar en evolución. Quizás se va diluyendo, etc. Entonces, por ejemplo, la gente que defiende más esta conjetura aceptó con mucha alegría estos resultados preliminares de DESI, donde parecía que la energía oscura no era constante, sino que iba evolucionando en el tiempo y decían, ¡ay! Esto es una especie de demostración de las ideas que teníamos. Bueno, hay que ver si los datos se confirman y luego realmente no es fácil construir desde el punto de vista fundamental, en teoría de cuerdas, soluciones, digamos, compactificaciones en las que primero la energía oscura sea tan pequeña, eso es un problema clásico, es el problema de la constante cosmológica de toda la vida, y aparte, digamos, de que la energía oscura sea pequeña, que evolucione tan lentamente, porque evoluciona muy poco y por eso ha costado tanto incluso que aparezca evidencia. O sea que el fit a energía oscura constante, a una constante cosmológica, ha funcionado perfectamente hasta estos datos preliminares, ¿de acuerdo? Entonces, no es que
estos datos, incluso aunque se confirmaran, a uno le dice, estupendo, ya sabemos teoría de cuerdas cómo conecta con la cosmología actual. Seguiría siendo un problema brutal conseguir un modelo que realmente funcione así, ¿no? Entonces, esta conjetura es bastante controvertida. Hay mucha gente que la defiende. Hay gente que dice que esto es, que es válida, pero en los regímenes fáciles de la teoría, es decir, cuando hay un acoplamiento pequeño, se suele decir que es válida asintóticamente. Cuando hay algún acoplamiento que es pequeño y que te permite, digamos, calcular las cosas y que las correcciones cuánticas o cosas así sean pequeñas, ¿no? Claro. Entonces, hay gente que dice, vale, a lo mejor esto lo que te dice es que los espacios de Sitter están excluidos en estas regiones donde los acoplamientos son pequeños y tienes que buscar no asintóticamente en este espacio de Modry, en este espacio de parámetros que decías antes en el landscape, sino en otra región, donde a lo mejor el acoplamiento es más fuerte y es más difícil calcular. Entonces, pero en cualquier caso sería metastable, o sea, sería un estado transitorio del universo, ¿no? Claro, otra es que el espacio de Sitter sea metastable Claro. y al final se acabe descomponiendo, etcétera. Es una especie de variante, digamos, de la energía oscura que se va diluyendo, porque en lugar de irse diluyendo de forma continua, a lo mejor es como abruptamente. Hay una transición y de repente aparecen burbujas donde la constante cosmológica es más pequeña o es cero o se vuelve negativa, cosas así. Este tipo de espacios de Sitter metaestables estarían admitidos y no habría problemas con ellos. Bueno, hay una versión de la conjetura que pone ciertas cotas sobre cuánto puede durar y cosas así. En fin, hay como varias variantes, pero según le vas añadiendo variantes, cada vez van teniendo menos evidencia y menos gente a favor. Así que tampoco quizá merece entrar a discutirlas en tanto detalle. Sí. Pues maravilloso y no quiero abusar más de tu tiempo, pero sí que me gustaría hacerte la última pregunta de esta de verdad. Claro, sin problema, sí, sí. A alguien que se esté planteando que esté en el grado y que tenga en el grado de física y que tenga la intención de decir, pues hombre, a mí me interesa hacer física teórica. ¿Qué le recomendarías, Ángel? ¿Cómo está la situación ahora? A nivel del campo está muy bien. En la física teórica en general, ¿de acuerdo? Porque hay áreas muy activas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosmología, con ondas gravitacionales, es un campo que está en plena revolución. O sea, el descubrimiento de ondas gravitacionales es algo que es difícil de imaginar hasta qué nivel va a cambiar la manera en la que vemos el universo. Porque durante siglos se ha observado con ondas electromagnéticas y se ha aprendido muchísimo y cómo conocemos ahora el cosmos con cómo se conocía hace un siglo, eso ha sido un cambio brutal. Entonces, lo que ocurre es que ahora tenemos una sonda nueva, ¿de acuerdo? Tenemos una manera nueva de observar el universo, que son las ondas gravitacionales, que son sensibles a todo, no solo a las cosas que emiten luz. Y sabemos que la mayoría del universo es oscuro y no emite luz, el 95%. Entonces, las ondas electromagnéticas nos van a permitir explorar ese universo oscuro. Y no sabemos lo que puede haber ahí, porque como no lo hemos observado nunca, entonces seguro que está lleno de sorpresas. Entonces, ahí hay un área de terreno brutal para la exploración. Otro área muy activa es todo lo que tiene que ver con la computación cuántica, la información cuántica. No solo a nivel de dispositivos cuánticos y hacer ordenadores cuánticos, sino a nivel fundamental de entender la estructura del espacio y tiempo a nivel cuántico, entender al final estas dualidades holográficas bien y entender al final teoría de cuerdas bien. Es decir, a un nivel que te permita percibir de forma más transparente qué es lo cuántico del espacio-tiempo y de la gravitación, ¿vale? Porque cuando hablamos de que la teoría de cuerdas te habla de gravedad cuántica, hablamos de que te describe el gravitón. El gravitón lo entendemos como una especie de cuanto que se propaga en un espacio-tiempo clásico que es su background. La chicha de la gravedad cuántica es realmente entender ese background a nivel cuántico, igual que cuando entiendes un campo electromagnético como una especie de sopa de fotones. Y dices, no, son todos fotones. Y entendemos los fotones. Aquí no entendemos cómo el espacio-tiempo está todavía compuesto de una sopa de gravitones entrelazados o lo que sea. Y a nivel de la física de partículas más clásica, neutrinos, etcétera, sigue habiendo muchas preguntas abiertas. Entonces, va a haber experimentos nuevos que van a testarlas y de momento el LHC ha hecho el descubrimiento del bosón de Higgs y de forma un poco frustrante, como hemos comentado, no ha descubierto nada más. Pero la ventana sigue abierta y las preguntas siguen estando ahí, porque hay tres familias, porque la masa de Higgs es la que es y debe haber alguna respuesta. Quizás no es supersimetría, pero alguna respuesta debe haber y debe estar a la vuelta de la esquina. Seguramente la siguiente generación, LHC High Lumi o sus extensiones,
el siguiente acelerador nos dé respuestas a eso. Y eso está ahí y sigue habiendo preguntas muy interesantes a responder. Es verdad que la actividad en física de partículas no es la misma que la de hace unas décadas o cuando se descubrió el bosón de Higgs. Fue un momento muy emocionante, pero nos esperan momentos emocionantes ahí. Así que, a ver, de la física yo me acuerdo cuando estaba en el instituto y empezando el grado, era como, esto ya está todo entendido, ya está todo en los libros, no hay nada que hacer. Y siempre muchas veces los profesores, no sé si les pasa, transmiten esa sensación. Entonces, lo más importante sería no hacer caso a esa sensación. Quedan millones de preguntas por responder y se van a ir respondiendo. Así que la siguiente generación de físicos y físicas son quienes van a responder a esas preguntas. No se van a aburrir, ¿eh? Porque estamos viviendo ahora en una época de crisis. Exacto. Y esas son las interesantes, ¿no? Exacto. Está todo por descubrir. El 95% del universo. Que no es poco. Pues Ángel, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Se nota que te gusta esto. Se nota que te gusta Muchas la gracias. física. Y eso es increíble. Sí. Es una maravilla de campo. En fin, hace falta tener vocación y apreciarlo, pero yo suelo decir que esto es como Matrix, ¿no? Y luego ves el universo y lo ves de una forma diferente. O sea, ves Sí. cómo funciona todo y sigues apreciando la belleza como la aprecia cualquier otro ser humano, pero ves todo lo que hay detrás. Claro. Entonces, ver Otro estos engranajes belleza. es una maravilla. Claro. Sí. Saber que una estrella convierte hidrógeno en helio no le quita belleza. Le aporta, ¿no? Exacto. Otra capa de belleza. Pues Exacto. muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y espero poder contar contigo en otra ocasión Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y nada, ha sido muy divertido y bueno, muchas felicidades por esta labor que haces, que está muy bien. Quiero decir, hace falta Muchísimas mucha gracias. difusión de la ciencia y lo haces muy bien. Muchas gracias, Ángel. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias y cuenta conmigo para cuando quieras. Te tomo la palabra. Hasta luego. Cuento con ello. Gracias.